Para aquellas personas que quizás no me conozcan, mi nombre es Ariel Moya y me congrego en septiembre cumplimos con mi familia 4 años de haber llegado a Vida Nueva. Así que quiero saludar a los hermanos que están conectados por Zoom y también a alguna persona que probablemente el Señor pueda cruzar esta repetición por YouTube en su vida. Que el Señor les bendiga mucho y espero que este tiempo sea un tiempo en que, así como Dios ha hablado a mi corazón por medio del estudio, hable también al corazón de ustedes. Cuando Dios habla, hay que actuar. No es para quedarnos pasivos. Para introducir el tema que me toca compartir, tengo necesariamente que llevarlos al inicio de todo. Y el inicio tiene que ver con el propósito de cada uno de ustedes y mío, seamos creyentes o no seamos creyentes, en esta tierra. ¿Cuál es el propósito de tu vida en esta tierra? Suena muy vacío cuando nosotros decimos yo nací, respiro, como, vivo y me muero, considerando que no nos vamos a llevar nada de lo que tengamos o de lo que seamos una vez muertos. Todo queda acá. Todo queda como herencia, todo queda como legado, lo que sea, pero uno no se lleva nada. La vida entonces se vuelve sin sentido si todo se acaba con la muerte. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué nos esforzamos tanto trabajando? ¿Por qué queremos adquirir tal o cual cosas? ¿Por qué tomamos un crédito hipotecario a miles de años si nos vamos a morir? Hay una corriente de vida que es solo vivir y disfrutar y disfrutar. ¿Por qué nos vamos a morir? No, todo pierde sentido. Pues bien, mucha gente en este momento, hermanos, en algún lugar de esta tierra, de este país, al lado de nuestras casas, está buscando el propósito en su vida. Tratar de encontrar un propósito, algo que le dé sentido. Y ustedes concordarán conmigo, pero vemos una generación que muchos jóvenes adultos se ven desenfocados. Hay mucha gente insatisfecha y sigue buscando. Siempre alguien está buscando como esa chispa que le dé sentido a tu vida. Y hay mucha gente así en este momento, afuera de nuestra iglesia. Mucha gente. Esto no es bíblico, pero es una frase que me gusta mucho. Alguien dijo que cada hombre tiene un vacío del porte de Dios. Y es ese vacío el que nos provoca ir tratando de llenarlo y de buscar algo que le dé sentido a nuestra vida. Les quiero pedir que imaginariamente me acompañen a pararnos al borde de un precipicio, un vacío muy grande, donde el otro extremo está muy, muy lejos y no lo podemos sortear, saltar ni cruzar. Para comprobar efectivamente que algo falta en nuestra vida. Desde el principio, Dios formó al hombre, dice Génesis 1:27, a su imagen y semejanza. Lo formó y una de las características de la creación es que después que Dios pone al hombre en el jardín del Edén, Dios podía bajar libremente y tener comunión con su criatura. El Creador teniendo comunión con su creación. Y era una relación perfecta, una relación que suena maravillosa. Todo en armonía. Pero ¿qué pasó? El pecado. El hombre pecó y generó separación entre Dios y el hombre. Se rompió esa comunión. Y día tras día, cada ser humano que vive en su pecado y nace y anda buscando propósito y está en su pecado, trata de llenar su vida con filosofías, riquezas, religión, moral, y toma decisiones y decisiones sin poder llenar nunca ese vacío. Una prueba, yo digo, piensen en un amigo que lo llenaba mucho en su etapa de juventud, pero que ya no está y ahora los amigos cambiaron. Cuando algo parecía lleno en algún momento, te das cuenta que lo puedes dejar y necesitas otros amigos y vas constantemente tratando de tener algo. Las personas que tienen mucho dinero siguen haciendo esfuerzos por tener más dinero y tienen más dinero de todo el que pueden gastar.
Algo hay en nosotros que no nos llena, no nos hace detenernos y decir, encontré el propósito. La humanidad, si no encuentra el propósito, parece condenada, porque estar separado de Dios es condenación. En Lucas 2:11 dice, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y el versículo 12 dice, y esto servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Bueno, bendito el día en que nuestro Salvador irrumpió en esta tierra. Cuando nació el Señor no fue un bebé común. Este bebé creció, se fortaleció y se convirtió en un gran predicador, el más grande predicador que ha pisado la tierra. Guió gente, impactó a multitudes hablándoles de mandamientos radicales como ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Si te pegan una mejilla, pon la otra. Pero el Señor tampoco fue un predicador común, porque la Biblia dice que según la ley, en Hebreos 9 dice, según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre. Exacto. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Toda persona que está en su pecado, su paga, su salario por vivir en pecado, por vivir alejado, es muerte. Pero sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y este predicador, el Señor Jesús, fue a la cruz. El Señor Jesús pagó el precio del pecado que tú y yo cometimos, ¿cierto? Es así. El Señor Jesús sufrió una de las muertes más cruentas que la humanidad ha podido presenciar, la muerte de cruz. Ustedes lo saben. Clavaron sus manos y sus pies. Le pusieron una corona de espinas. Traspasaron su costado. Pidió agua y le dieron vinagre. Se burlaban de él estando él en la agonía. El Señor Jesús hace más de 2000 años entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviésemos redención y perdón de nuestros pecados. 3 días estuvo en la tumba de uno de sus seguidores. 3 días lo lloró su madre y todas las mujeres que lo seguían. 3 días sus discípulos se escondieron, pero bendito sea el Señor, que al tercer día Dios le levantó de entre los muertos. Y nuestro Salvador resucitó y está vivo. Cuando Jesús resucita, se convierte, pasa lo que Él dijo. Él se convierte en el camino, la verdad y la vida. Nadie, ningún ser humano puede llegar a Dios y saltar esa brecha si no es por medio del Señor Jesucristo, porque Él entregó su vida en la cruz por nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta es la verdad, que el Hijo de Dios vino a esta tierra a entregar su vida en la cruz del Calvario para redimir tu pecado, mi pecado. Si tú entregas tu vida a Cristo, ya no van a haber más vacíos en tu vida. Ya no va a haber más miedo a la muerte. No va a haber más separación. Ya no van a haber más vidas desenfocadas. ¿Cómo se acepta a Cristo? A Cristo se acepta de la siguiente manera, haciendo una oración que puede ser de este tipo. Esta la escribí yo, pero cada uno lo puede decir con sus propias palabras. Dios, ahora comprendo que soy un pecador, que mis pecados siempre fueron contra ti, en los cielos. Me arrepiento de cada uno y me gustaría tener la paz que tú das. Creo que Jesús es tu Hijo y que vino a morir en la cruz para pagar mis pecados. Desde hoy quiero invitar a Jesús a vivir a mi corazón y dejar que Él cambie toda mi vida. Ya no quiero pecar más. En el nombre de Jesús. En algún momento de nuestra vida, hermanos, cada uno de nosotros hizo esta oración. No igual, con tus palabras, pero te llevo al momento en que
entregaste tu vida a Cristo. Cuando Dios te salió al encuentro, te sorprendió y te mostró su hermosura y caíste derramado a sus pies, porque contemplaste tu pecado, porque entendiste que tu daño, que tu pecado ofendía, y el pecado aún ofende a nuestro Dios. Cuando uno hace esta acción, hermanos, adivinen qué pasa. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, somos llamados hijos de Dios y recibimos el mayor regalo que jamás hayamos recibido en nuestra vida, el perdón del Señor. Piense en lo más valioso que tiene, incluida personas. No se compara con el perdón que Dios te dio cuando borró todos tus pecados. ¿Quién se siente agradecido de estar sentado aquí en paz con Dios? Yo me siento agradecido. Cuando el pastor decía, ¿por qué podemos dar gracias? No levanté la mano, pero en mi cabeza yo dije por su perdón. Porque hermanos, no hay nada de lo que van a conseguir, de lo que pueden llegar a ser y de lo que se van a rodear que se compare con el perdón que ustedes recibieron cuando Cristo, no debiendo morir en una cruz porque Él no pecó, murió en la cruz por nosotros. Es en ese contexto, hermanos, en que el Señor llega a Capernaum. Y cuando llega, a propósito de un cobro de impuestos que le hicieron al Señor, Él empieza a tener un diálogo con los discípulos. En resumen, como contexto del pasaje que quiero leer, dice en Mateo 18 parte el Señor diciendo, el mayor es el que se humilla como un niño, le empieza a hablar a los discípulos. Dice, después habla de las piedras de tropiezo a los pequeños. Después dice en Mateo 1 del 9 al 11, dice que es mejor quitarse un miembro en vez de pecar. Después habla de la oveja perdida en Mateo 18. Y finalmente, en el versículo 15, el Señor da esta directriz que se usa para tratar el pecado en la congregación. Si un hermano peca contra ti, ve tú, repréndele a él solo, ¿cierto? Y después preséntalo ante testigos y así va avanzando, que es la forma en que nosotros entendemos que se debe tratar el pecado en la congregación. Seguido de eso, ese es un pasaje muy importante, seguido de eso viene el pasaje la parábola que me toca compartir, que es Mateo 18, 21 al 35. Ahora sí búsquenlo. Porque Pedro agudamente se acerca al Señor y en el versículo 21 del capítulo 18 de Mateo le dice lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Bueno, el Señor generosamente va a desarrollar esta respuesta a Pedro y le empieza a contar una parábola. Por eso, le dice a Pedro, el versículo 23 estoy leyendo, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía. Así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Versículo 27 del capítulo 18. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. El versículo 30 dice, sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido.
Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu siervo y así como yo me compadecí de ti? Así como yo me compadecí de ti. El 34 dice: y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también, dice el Señor, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a sus hermanos. Lo primero que podemos notar es que cuando Pedro se acerca a propósito de lo que el Señor había dicho antes, diciendo: si un hermano peca contra mí, que es una pregunta muy válida, dicho sea de paso, porque si un hermano peca contra mí, ¿cuántas veces lo perdono, Señor? Pongámosle límite a esto, dijo Pedro. ¿Hasta 7 veces? Bueno, la pregunta de Pedro es bien noble, la verdad, porque los rabinos tenían la costumbre de perdonar hasta 3 veces. ¿Por qué? Porque hay pasajes en el Antiguo Testamento, les voy a leer solo uno, no lo busquen, donde el Señor dice contra los enemigos de Israel: hasta 3 veces los perdono, pero a la cuarta no. Entonces algunos comentaristas dicen: Pedro multiplicó por 2 y agregó 1 y dijo hasta 7 veces. Era mucho más de lo que se practicaba a nivel eclesiástico, digamos, o de práctica religiosa en el tiempo. En Amós 1:3 dice: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y hay varios versículos en que el Señor determina 3. Entonces, Pedro dice hasta 7 veces. Ahora, mal hacemos, hermanos, cuando nosotros, como hijos, llegamos a Dios poniéndole límites. ¿Hasta 7 veces? La respuesta del Señor es notable, porque si uno va con límites humanos, el Señor te dice: aquí está el límite divino. ¿Se acuerdan cuando dice: oíste que fue dicho, no matarás? Y él subía el límite. Acá pasa lo mismo. Le dice no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Lo que hay que hacer aquí, hermanos, no es multiplicarse 7 por 70. No es que tenemos que perdonar a nuestro hermano 490 veces. No es eso. El Señor lo que está diciendo es: siempre que tu hermano pida perdón, hay que perdonarlo. No tiene límites, Pedro. La palabra 7, el origen de la palabra, tiene que ver con plenitud, con integridad, con algo que se hace y ya está cerrado. Y como ejemplo, les quiero leer un pasaje de Ruth, no lo busquen, 4:15. Después que Ruth concibió de Booz y fue redimida, las mujeres hablan a Noemí y le dicen lo siguiente: sea él, por vos, también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz. 7 es más que 7 hijos. Noemí no tenía 7 hijos, por lo menos no lo encontramos, pero le dice más que 7 hijos, es más importante más que 7 hijos porque es todo así como. Entonces cuando el Señor dice hasta 7, 70 veces 7. O sea, siempre que alguien venga a pedirte perdón, ¿qué debe hacer un creyente? Eso debemos hacer. Cada vez que tu esposo llegue a ti pidiéndote perdón, ¿qué tiene que hacer una esposa creyente? Al revés, ¿qué tiene que hacer un esposo creyente? Cuando viene tu hermano, ¿qué tiene que hacer? Hoy, si vieran de acá todos los matrimonios que se sonrieron, pero hay un límite divino. Yo noté algunas frases que yo he escuchado y que he dicho: una vez perdono, 2 no. ¿Has escuchado esa frase? A mí si me la hace, perdió conmigo. ¿Has escuchado esa frase o no? Sí lo perdono, pero que no se me cruce por el camino. También
¿La usamos o no? No soy quien para perdonar. Cuando no quiero perdonar, sí, la calle no es el perdón, es de Dios. Así que yo no te voy a perdonar. Te perdono, pero de lejitos nomás. Mientras que el Señor dice, Pedro, todo lo que sea necesario perdonar, perdona a tu hermano. Esta parábola no es una parábola que tiene que ver con cifras. Lo importante de esta parábola son las proporciones. ¿Ya? Y cuando se presenta en el versículo 24 a alguien que debía 10.000 talentos, a uno le suenan como a 10.000 pesos. El talento era la unidad de valor más alta que tenía el sistema económico en este tiempo. Y se medía su peso en gramos, como todas las monedas de la antigüedad. El denario, que era la segunda deuda, la menor, el denario es una unidad menor. Y si se recuerdan, en Mateo 20, uno dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, al día los envió a su viña. Entonces el denario era un día de trabajo. Por lo tanto, si la deuda menor era de 100 denarios, eran 100 días de trabajo. ¿Cierto? Un poco más de 3 meses. Ahora, y aquí viene lo especial de la parábola. El Señor, cuando pone esta cifra de 10.000 talentos, un talento equivale a 6.000 denarios. Bueno, la cifra varía dependiendo de la época y el lugar, pero yo vi 6.000, 10.000 y 4.000. Pero yo tomé 6.000. 6.000 denarios. Un talento equivale a 6.000 denarios. 6.000 días de trabajo. Entonces, hermano, 10.000 denarios. Para que podamos hacer una dimensión de lo que el Señor le está diciendo con cifras a Pedro. Lo único que está haciendo el Señor es, la respuesta que te di, ahora te voy a dar como un ejemplo, una proporción. Esto es para los mayorcitos, perdón, los jóvenes y los extranjeros. Pero, ¿qué se les viene a la cabeza cuando yo digo, mi mamá me quiere todo esto? ¿Qué? Manjar Colún. Para los hermanos extranjeros es un comercial que se hacía dos hermanos que estaban girando en un juego, uno frente a otro, y cada vez que pasaba la cámara por uno decía, mi mamá me quiere todo esto. Y el otro pasaba, mi mamá me quiere todo esto y la luna. Y el otro dice, mi mamá me quiere todo esto y la luna y el sol. Y el otro, mi mamá me quiere todo esto, la luna, el sol y la estrella. Bueno, el final es escabroso porque eran hermanos. Pero hermanos, así había que elevar la respuesta para Pedro, porque tenía que quedar claro que tenía que ser exagerada la respuesta para que entendiera lo que significa. Yo hice un cálculo, porque yo sé que todavía no nos suena a nada, pero hice un cálculo acá como para bajarlo a nuestra realidad. Si el sueldo mensual es de 440.000 pesos hoy en día, yo lo dividí por 30, después me di cuenta que hay fines de semana y todo eso, pero pensemos que esta persona trabaja 30 días sin parar y el valor del día es 14.667 pesos. Si esta persona debía 100 denarios, que es la deuda menor, le debía exactamente 1.466.000 pesos. Mano, Gerardo, usted sabe el número. Pero el que debía 10.000 talentos, escuchen la cifra, debía 880.000 millones de pesos. Me pasó lo mismo que ustedes. Cuando hace este cálculo y lo bajamos, no tenía cómo pagar. ¿Saben cuántos años tenía que trabajar para pagar los 880.000 millones de pesos?
160.000 años. No tenía cómo pagar. El Flavio Josefo, el historiador, dice lo siguiente, dice, señala que el tributo anual de Galilea y Perea en el tiempo próspero de Herodes era de solamente 200 talentos. Y él debía 10.000. Y bueno, un predicador señala que eran 900 talentos todo lo que recaudaba en todos los reinos. Entonces, hermanos, a esto se está refiriendo el Señor. Todos los que aquí levantan la mano y dicen que son hijos de Dios, todos ustedes son deudores que no tenían cómo pagar y alcanzar esa cifra para estar a cuentas con Dios. Ninguno de nosotros se puede parar y decir, yo podía. Dios sacó de lo vil y de lo menospreciado del mundo, dice la Biblia. Eso eran ustedes, eso éramos nosotros. Él nos vistió, nos limpió y podemos ser llamados hijos de Dios, pero si tiráramos aquí como dicen eso de saquen las armas y déjenlas ahí para devolverlas, si empezamos a tirar pecado aquí, hermanos, cada uno de ustedes sabe qué saldría y qué tendríamos que poner aquí. Todos somos deudores que no podemos pagar esta deuda. Debe ser por eso que el Señor dice, parte respondiéndole a Pedro y le dice, por eso el reino de los cielos puede compararse. ¿Cuál es tu ciudadanía, hermanos? Yo sé que aquí hay varias nacionalidades, pero ¿es el país donde naciste? A mí me gusta esto de leer cuando Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los... Sí, pues. Y hablando de Abraham, Hebreos dice, habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El reino de los cielos puede compararse. Hermanos, en el reino de los cielos no hay una sola persona que esté ahí porque pagó su deuda. Todos los que vamos a estar en la presencia del Señor es porque Cristo redimió tu pecado y mi pecado. No teníamos cómo pagar. No teníamos nada que hacer para pagar una cifra tan alta. De ahí partimos, hermano. ¿Cómo perdona a Dios? También hay que entenderlo, porque estamos hablando del perdón. Porque si no, yo me quedo en estas frases de, te perdono, pero no te me cruces. ¿Cómo perdona a Dios? Si hacemos un pequeño recuento, Efesios 2:5, no lo busquen en estos pasajes porque voy a decir varios, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos, pero muertos en delitos y pecados. O sea, si habían personajes que tenían el perfil para ir a la condenación eterna, yo estoy mirando a varios. Muertos en delitos y pecados. Pero la Biblia dice también, y ya lo mencioné en Juan 3:16, que Dios amó de tal manera que dio a su Hijo. ¿Cierto? ¿Y cómo perdona a Dios? En el Antiguo Testamento, Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no me acordaré y no recordaré tus pecados. Otro versículo, Jeremías 31:34, dice, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Escuchen, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Miqueas 7:18 y 19 dice, parte de una pregunta maravillosa, dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad?
Y el 19 termina diciendo, ¿hollará nuestras iniquidades? Sí, arrojará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hebreos, citando seguramente estos pasajes, dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hermanos, ¿cómo perdona a Dios? Se olvida, decide olvidarse. No vayas con tu pecado añejo delante de Dios, porque si Cristo perdonó, o sea, si por la obra de Cristo tu pecado fue perdonado, Dios no se acuerda. ¿Y por qué no se acuerda? Porque Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela, hablando de la iglesia, a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Hermano, tú y yo, pecadores como somos, por la obra de Cristo y su sangre derramada en la cruz, somos presentados sin mancha. Escuchen bien, si esto no les impacta, hermano, es porque nuestra vida cristiana está muy baja, porque somos presentados sin mancha. Acuérdate de tus pecados, pero eres presentado sin mancha ni arruga delante del Padre, inmaculado. Yo sé de mis pecados, hermanos, y agradezco tanto que el Señor haya borrado todas mis transgresiones. Así somos presentados. No es que Dios dice, mira lo que hiciste, entra al cielo, pero me acuerdo. No, sin mancha, sin arruga, inmaculado. El Señor logró eso para el Padre e hizo eso en nosotros. En el versículo 31 de Mateo 18, ¿cierto? Dice, así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Nosotros, si se nos perdonó esa deuda, debemos perdonar. El Señor está diciendo, todo lo que se necesite, perdona a tu hermano. ¿Cierto? Pero a mí me llamó mucho la atención el versículo 31, porque los consiervos vieron cuando él no fue consecuente, se le perdonó una gran deuda y vio a uno que le debía 100 denarios y agarró del cuello, lo empezó a presionar, hasta que lo mandó a la cárcel. No tuvo clemencia con él, pero hubo personas mirando. Y esas personas, dice que se entristecieron. Y es una acción pasiva, no es que ellos hicieron algo para entristecerse, alguien hizo algo y ellos recibieron como la tristeza, que fue inconsecuente. Y me puse a reflexionar en el hecho de que cuando yo no otorgo el perdón, quizás afecto a otros que no tienen que ver con la situación en sí. Y tristemente, hermanos, normalmente las personas que entristecemos y le causamos daño por no perdonar, como fuimos perdonados, por no ser consecuentes, normalmente es el grupo de personas que más queremos y que menos queremos dañar. Hay hijos dañados porque no perdonamos y vivimos separados. Hay padres, hay madres dañadas. Tu no perdón, hermano, ya es inconsecuente delante de Dios porque tus miserables 100 denarios no se comparan con los 10.000 talentos. Pero un daño colateral es que tu entorno puede estar sufriendo también. Una esposa que no perdona a su esposo, un esposo que no perdona a su esposa. Hijos que no perdonan a sus padres. Y al revés.
Nuestro no perdón afecta a otro y quiero que lo consideren, hermanos. Porque a nosotros no se nos permite no perdonar. El versículo 32, dice, entonces llamando su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Es curioso que el siervo se le dé este apellido de malvado. Y lo interesante del reproche acá no es el dinero en particular, es la inconsecuencia. Es la inconsecuencia de haber recibido un perdón. No le dice, mira, 10.000 talentos era así un montón de plata y era súper poca tu plata. No le dice eso. Le dice, si recibiste algo de perdón, deberías haber dado. Por lo menos deberías haber dado. Su inconsecuencia es lo que lleva al reproche. Esa palabra malvado es como implacable, así como que no va a dar su brazo a torcer. Es una pared y nada lo va a cambiar. Así soy yo, al que le guste bien. Es curioso que yo no sé si lo podemos aplicar a nosotros, pero hermano, si tú eres hijo de Dios y agradeciste cuando yo dije, y dijiste amén cuando yo dije, el perdón de Dios es lo más grande que puedes recibir, y tú no estás perdonando, eres como un cristiano malvado. Porque es inconsecuente. Inconsecuente que vivamos sin entregar y otorgar el perdón. Yo sé que les estoy hablando a ustedes, pero no sé cuántas personas atrás de ustedes necesitan su perdón. No sé cuál puede ser el entorno de ustedes, pero una cosa sí, somos llamados a perdonar. Voy a leer, mira, yo pensé como en un título para esta predicación y dije, ¿cómo le podemos llamar? Y dije extraterrestres. Sí, extraterrestres puede ser. ¿Por qué razón? Porque de repente la Biblia nos pide cosas que no están muy contextualizadas en cómo funciona la humanidad y la sociedad. Nosotros los cristianos vivimos de manera distinta, o deberíamos. Yo voy a leer ahora en Lucas 6 y voy a enumerar un listado, pero le voy a dar 10 segundos o 15 segundos a cualquiera de los que esté aquí que no quiera escuchar este listado, que se pare y salga y después entra. Si usted decide quedarse, tiene que saber que después que lo lea, usted va a ser responsable delante de Dios, porque es palabra de Dios. Ya. Lucas 6 dice, versículo 27, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen. Vayan poniéndoles cara a esto que estoy leyendo. Bendigan, dice el 28, a los que os maldicen. Y escuchen esto, oren por los que los insultan. El que te quite la capa, no le nieguen la túnica. Y todo aquel que te pida, dale. El que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. El 35 dice, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien. Y presten, no esperando nada a cambio. Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Hermanos, calificamos para extraterrestres. Porque cada persona vive en su orgullo, en su egoísmo, y no estamos dispuestos a dar por el otro. No estoy dispuesto a despojarme de mis cosas por el otro.
Cada persona que no conoce al Señor vive en un trono, entronado en su vida, queriendo ser Dios de su vida, pero sin poder resolver nunca el que un día se va a morir. Tenga lo que tenga, sea quien sea, haga lo que haga, y va a estar delante del Dios que no buscó en toda su vida. Pero a nosotros se nos manda a vivir de esta manera, hermano. Hermano, tú estás viviendo con estos mandamientos radicales con que el Señor nos exhorta a vivir. Es difícil, hermano. Amar a tu enemigo es difícil. Orar por el que te insulta es difícil. Es súper difícil. Pero estos somos. Estos somos. Si el Señor no nos hubiera capacitado por medio de su Espíritu y su palabra, esto es imposible de cumplir. Fácil, sal afuera y a la primera persona que pase, pégale una cachetada. A ver si te pone la otra mejilla. No es lógico, por eso nos reímos. No es lógico, hermano. Pero los creyentes, curiosamente, extraterrestremente hablando, se nos pide vivir así. En los trabajos, bueno, aquí en la congregación, con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia. Así deberíamos vivir. Y quisiera agregar 2 mandamientos más a esta lista. Perdona a los que te hieren y anda en busca de los que dañaste. Si estás consciente que se te perdonó una deuda millonaria. Me gustaría que notáramos el nivel de grandeza y dominio que el rey tenía sobre sus deudores versus el nivel de dominio que tenía el perdonado contra el que le debía la deuda menor. El versículo 25 del capítulo 18 dice: pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. El rey podía tomar su hijo, su esposa, sus bienes, a él mismo. La deuda no se iba a pagar, pero iba a hacer eso con él. Podía tomar todo de él. Pues bien, cuando él salió y encontró el que tenía la deuda menor, echándole mano, lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Eran consiervos, eran iguales. Por lo tanto, no tenía ningún poder sobre él, salvo la fuerza y ahogarlo y tomarlo el cuello. Yo me imagino que lo tomaba el cuello, que el pastor Pato se imagina cosas, yo también me imagino cosas. Pero me imagino que lo presionaba mucho, versus el rey que podía tomar todo lo que tenía. Hermanos, si la Biblia dice que por ansioso que estés, no puedes añadir una hora a tu vida. Y si la Biblia dice que aún los cabellos de tu cabeza están contados, ¿vale la pena ser inconsecuente con un Dios que, habiéndote perdonado una deuda millonaria, muy grande, impagable, vale la pena ser inconsecuente con alguien que es como tú, un hijo de Dios, que te dañó? Si nosotros no tenemos poder sobre nosotros mismos, somos hermanos. Lo que Dios hizo por ti, lo hizo por mí. La muerte de la cruz que redimió tu vida, redimió la mía. Yo no me puedo poner por sobre mi hermano que me pide perdón para decirle: no te voy a perdonar. Hermano, yo sé que esto es difícil, porque seguramente hay historias que nos pegan fuerte en el orgullo, en quiénes somos. Pero si cuando yo digo que el perdón de Dios para ti es un perdón que agradeces y dices amén, no hay otro camino, hermano. Deberíamos poder
perdonar y ser consecuente, por grande que sea. Porque, porque cualquier cosa que te haya hecho, quien quiera que sea, siempre son 100 denarios comparado con todo lo que nos perdonó el Señor. Siempre. Por grande que parezca. No es lógico no perdonar, considerando el nivel de control que tiene Dios sobre nosotros y el perdón que nos otorgó. El versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno a su hermano. ¿Cierto? En Mateo 6, en Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vosotros, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Hermanos, no perdonar es ir en contra de un mandamiento claro que tenemos como hijos de Dios. Quebrantamos un mandamiento de que debemos perdonar a los que nos ofenden, a nuestros hermanos. El Señor lo dijo 70 veces 7, Pedro. Debemos otorgar el perdón. Hermanos, si no te está tocando ahora y tienes que otorgar el perdón, te aseguro, te va a tocar en algún momento tener que poner esto en práctica. Si yo dijera, levanten la mano los que están aquí porque alguien los perdonó en algún momento, seguro hay muchas manos levantadas. Una persona, no el Señor, sino una persona que te perdonó. Y si yo dijera, levanten la mano los que aquí dañaron a alguien y tuvieron que ir a pedir perdón, también habría muchas manos levantadas. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque Efesios 4:32 dice, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hermanos, no es optativo no perdonar, por fuerte que parezca. Yo sé que Dios trata particularmente en cada uno de nuestros corazones y uno va en procesos hasta lograr perdonar. Pero deberíamos llegar a perdonar. Hay heridas tan grandes en tu vida que te han provocado otras personas que no cierran nunca, hermanos. Y que te hacen retener el perdón. Hay personas que mi oración era, Señor, por medio de tu Espíritu, trae esas personas a los corazones de mis hermanos, a las mentes de mis hermanos. Porque si hay perdón, el perdón tiene una acción y también tiene un costo. Pero hay que perdonar. Es malvado el que habiendo sido perdonado retiene a otros. Escuché dos frases muy buenas. Bueno, esto lo escuché sobre la venganza, pero lo escuché también sobre el perdón. Eso de no perdonar es como tomarte el veneno tú y esperar que el otro se muera. Y hay otra que me gustó mucho que es no perdonar, es tener una celda lista para meter presa a esa persona, pero mientras no llegue, tú estás cuidando la celda por dentro hasta que llegue. Y el preso eres tú. No perdonar. Hermano, hay gloria a Dios cuando perdonamos, porque somos hijos del perdón. El perdón tiene una acción y tiene un costo. Una acción, ¿por qué? Porque no basta con decir, ya lo perdoné. No, porque muchas veces tienes que ir a hablar con esa persona y mirarlo a los ojos y perdonarlo. Y eso no es fácil, hermano. Tiene un costo porque tienes que bajarte del trono de tu corazón y ponerte al mismo nivel de tu consiervo, de ese hijo de Dios salvado o hija de Dios salvada, y mirarlo a los ojos y decir te perdono o perdóname. No es fácil pedir perdón para los que nos ha tocado pedir perdón.
Cuesta, se estremece todo. Y un acto tan simple de hablar, pero todo de nosotros se resiste. Porque esta carne no se humilla, hermanos. Es en el Espíritu de Dios, solo en el Espíritu de Dios, que podemos llegar a esta bendita y maravillosa virtud de decir, te perdono y en mi corazón ya no está más aquello que me hiciste. Porque estoy consciente de aquel que me perdonó y cuánto me perdonó. ¿Qué ves, hermano? ¿Qué ven, hermanos? Yo le comentaba a César, le decía, yo no sé, aquí en Chile se dice mucho que cuando uno está en la pizarra blanca, dicen, ay, uno se fija en el punto negro. Se olvida que hay más blanco que negro, pero uno se fija en el punto negro. ¿Será esta la forma en que nosotros vivimos nuestro cristianismo? ¿Que vamos viendo el punto negro en la vida de nuestros hermanos? Les quiero mostrar una historia real. La persona que ven el más alto es Steve Sain. ¿Quién es Steve Sain? Es hijo de Nate Sain, que es uno de los misioneros que murió tratando de evangelizar a los Aucas, ¿cierto? Bueno, el más bajito es el asesino de su padre. Y Steve escribió eso de Mincaye. Conozco a Mincaye desde que era un niño, cuando me tomó bajo su protección y sus hijos me enseñaron a cazar. Era uno de mis amigos más queridos del mundo. Sí, él mató a mi padre, pero me amaba a mí y a mi familia. Uno de mis nietos se llama Mincaye. Te echaremos de menos, Mae Mincaye, pero tenemos la certeza de que pronto te volveremos a ver. Escribió Steve Sain. Cuando esta persona que mató a Nate y lo hizo en su ignorancia y después se generó todo este proceso de evangelización, él decidió tomar a los hijos del que había asesinado y criarlos como si fueran de él. Y se generó esta relación tan maravillosa que él puede decir, sí, mató a mi padre, pero se convirtió en un hijo de Dios. Hermano, lo que sea que te ha pasado en la vida y que te tiene dañado o a quienes tú han dañado, cuando vemos ejemplos como este, ¿no te suena como a 100 denarios? El mismo espíritu que está en Steve es el mismo espíritu que está en ti y el mismo poder que Dios da para otorgar el perdón. Él no es más que tú, es un hijo de Dios, salvado por la misma sangre que borró tus pecados. Hermano, ¿a quién tienes que perdonar? ¿Con qué herida te quedaste y no la perdonaste nunca? ¿Tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu amigo, alguien del pasado, un hermano de la iglesia anterior? ¿A quién te falta levantar el teléfono y otorgar ese perdón y salir de la celda? ¿Qué ven, hermanos? Esta es nuestra mirada de las cosas. Y es la mirada que no debemos tener, porque Dios lo ve así. Y no se acuerda más de nuestro pecado. Porque es el Señor el que derramó su sangre y borró nuestras transgresiones. Quiero invitarles a que perdonemos a 3 personas hoy día. ¿Ya? Para terminar. Solo a 3 personas. Perdona a los que te dañaron. Y en vez de poner cualquier cosa, quise poner un versículo bíblico. Y dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, has ganado a tu hermano. Si alguien te dañó, hermano, extraterrestre, tú tienes que ir por aquel que te dañó y decirle, me dañaste. Y llegar al perdón.
Perdonemos a la siguiente persona, a los que tú dañaste. El hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti, papá. Que Dios ponga en su mente las personas que han sido dañadas por ustedes, hermanos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Están al alcance de un WhatsApp, de un llamado, de una visita? El perdón conlleva una acción y un costo. La última persona, a ti. Muchas veces andamos por la vida cristiana sin perdonarnos a nosotros mismos por lo que hicimos o dejamos de hacer, pero nos estancamos. La Biblia dice en Colosenses 2, 13 y 14, cuando estabais muertos en vuestros delitos, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándolo. ¿Dónde, hermanos? Yo les voy a contar una historia. Cuando yo era joven, estaba en un campamento de jóvenes, ya no es el lugar para mí, y estaba Andrea con sus amigas, y había como un bosque, voy a contar más o menos lo que me acuerdo. Y una de sus amigas, la Eli, estaba súper contrariada porque había algo en su vida que no la dejaba en paz, algo que ella había hecho. Y estábamos todos hablando y ella no salía de eso, no salía de eso. Y de repente, así lo viví yo, hermanos, de repente, de la nada, aparece al lado del grupo, que no estaba en el grupo, parado, un hermano que se llama José. Después me preguntan quién es José. Y aparece José ahí parado, y era así súper extraño. Yo estaba en el suelo, lo veo al parado, y le dice a la Eli, como que yo sentí como que el Señor lo mandó, lo transportó y apareció ahí, y le dijo: Eli, Cristo al morir en la cruz pagó por todos tus pecados. Y ese pecado ya no está, le dijo algo así. Perdónate tú y vive tu vida cristiana. Y José desapareció. Así lo viví yo. Pero eso fue súper potente para mí. ¿Saben por qué? Porque si tú estás siendo presentado sin mancha, inmaculado, sin pecado delante de Dios, y algo te impide avanzar en tu vida cristiana porque tú no te perdonas, perdónate. Perdónate, porque lo difícil ya fue hecho. Lo que no se podía pagar ya se pagó. Lo que no podías alcanzar ya lo alcanzó. La brecha que te separaba de Dios se transita por una cruz y llegas a tener comunión con Dios como al principio. Hermano, gózate en que tienes comunión con Dios. Gózate en que no hay nadie que te puede tomar el acta que te era contraria y decir: estos decretos son contra ti, porque el Señor Jesús derramó su sangre y limpió esas actas de decretos. Y no hay nada. Gózate en eso. Bájalo a la tierra y practícalo, hermano. Otorga el perdón. Siempre son 100 denarios. Siempre son 100 denarios.